¡Viva el Partido Colorado! Corresponde agradecerles a todos por haber acompañado en esta instancia tan importante para la agrupación, a los oradores, al público en general, muchas gracias por haber venido. Y bueno, yo iba a hablar un poquito de por qué elegimos el tema de las redes sociales y la política 2.0 y su papel en la política nacional y en el periodismo. En primer lugar, elegimos este tema porque somos jóvenes. Si bien el tema de las redes sociales no es usado exclusivamente por nosotros los jóvenes, somos quienes más lo utilizamos y somos quienes nos vemos más envueltos en el uso de las redes sociales. ¿Se escucha bien? En segundo lugar, aparte de ser jóvenes, somos una agrupación política y somos jóvenes que nos gusta la política y estamos en la política. Vivimos en una época en que las redes sociales son imprescindibles en muchas esferas de nuestra vida y la política no escapa al aspecto de influencia de las redes sociales. Somos parte de una generación que la ciberpolítica es natural en todos los aspectos de nuestra vida y creemos que la militancia a través de las redes sociales es parte de la militancia política y forma parte del deber ser de la política. En tercer lugar, las redes sociales tienden un puente importante entre los representantes y los representados, es decir, entre los políticos y el pueblo. Muchas veces el pueblo, los ciudadanos, que somos los que votamos, sentimos distantes a los representantes políticos y a través de las redes sociales estamos permanentemente en contacto con ellos. Pedro lo debe saber bien. Juan también. En este sentido, las redes sociales democratizan la política, ya que cualquier persona que tenga acceso a una computadora o una red social puede estar naturalmente en contacto con las personas que toman las decisiones. Finalmente, para ir terminando, las redes sociales acercan las noticias a los periodistas y al mismo tiempo, recíprocamente, acercan a los periodistas a las noticias. Esto también es un acto de democratización de la información, dado que se permite el acceso ciudadano a la información a través de las redes sociales. Pero también, aparte de los 5 oradores de primer nivel que tenemos, vamos a dar lugar a una iniciativa de unos jóvenes que se llama Elecciones 2014, es una web que han hecho, se ha dado mucha difusión en las redes sociales y va a hablar Ramiro sobre ese tema y después comenzamos con los 5 oradores. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ramiro Balúa, soy uno de los cofundadores de e14.com.uy, elecciones2014.com.uy. Como bien decía, describía muy bien el impacto que tienen las redes sociales hoy en día en la sociedad y cómo pueden transformar muchas veces los periodos históricos en que vivimos, ¿no? Elecciones2014.com.uy es una red social que pretende acercar tanto a los ciudadanos como a los candidatos. En la red la idea es que se debatan temas de interés público y además tanto los ciudadanos como los candidatos puedan generar propuestas que generen valor a nuestra sociedad. Mediante un sistema de votaciones, vínculos sociales entre ciudadano-ciudadano, ciudadano-candidato, la idea es generar una interacción que permita llevar un poco lo que es la política digamos las charlas que tenemos hoy aquí a algo mucho más masivo en la web. La plataforma permite muchas cosas, ya que tanto los candidatos como los ciudadanos tienen sus propios perfiles. La idea es que se puedan comunicar entre unos y otros. Y lo que nosotros queremos lograr es que se vuelva a restablecer el vínculo entre ciudadano y candidato político. Como bien decía, en este momento estamos teniendo bastante difusión en las redes sociales. Nosotros queremos que la mayor cantidad de personas se sumen a esta propuesta y más que nada tratar de enriquecer en términos de generar valor a nuestra sociedad. Generando propuestas de interés, ¿no? Porque por ejemplo una persona puede entrar a la red, subir
digamos, una propuesta en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, y la comunidad misma la puede ir votando, y un candidato puede decidir, por ejemplo, si se adhiere a esa propuesta y comprometerse a implementarla. En fin, eso es un poco, digamos, en breves lo que es e14.com.uy. Los invitamos a todos para que se registren a través de la web, nos pueden seguir a través de Facebook y también a través de las redes sociales de Twitter y YouTube. Y bueno, cualquier cosa, nosotros recibimos muchos mails, cualquier persona que nos quiera escribir para saber más de lo que es la plataforma, nosotros contestamos siempre personalmente, así que nos pueden escribir tranquilamente. En este momento se va a lanzar una beta privada, que es para los usuarios que se registren durante este momento, que es una beta privada, digamos, es un sitio cerrado que va a durar 2 semanas, la gente lo va a poder probar y luego ahí va a quedar abierto, digamos, a todo público. La plataforma seguramente la semana que viene ya esté, digamos, totalmente activa y bueno, como le dije, los invito a todos a que se registren y vean de qué se trata. Así que muchas gracias. Van a empezar a hablar los oradores. En primer lugar, corresponde al doctor Maciel, abogado, doctor en diplomacia, profesor de la materia Ciencia Política en la Facultad de Derecho y en la Universidad de la Empresa, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas, Fundapro, y escritor del libro Del videopoder a la ciberpolítica, en donde trata en profundidad el mundo de las redes sociales y su uso para la actividad política. El doctor Maciel. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por participar con tan prestigioso panel. En especial gracias a Garino por la invitación acá a su local. Y en segundo lugar, especialmente gracias por invitarme a hablar de algo que no sean la rapiña, los homicidios y los delitos. Así que mañana Bonomi no me va a odiar por hablar públicamente. Así que por eso es positivo. Bueno, comenzando un poquito con la charla, le pido a Mauro, cuando falten 2 minutos, a los 8, haceme así me acuerdo que estoy en los 8. Ah, son 15, me acuerdo. Bueno, marcame igual a los 10, te agradezco mucho. Maitena, que es una dibujante, una caricaturista argentina bastante conocida, tiene un dibujito que creo que ilustra un poco de las cosas que les quiero hablar. Hace un dibujito en el cual pone a 2 señoras mayores que están hablando. Los de mayores ya son horribles, pero bueno. 2 señoras como yo, de mi edad, que están hablando. Y entonces estas 2 señoras, una le dice a la otra: pero decime, cuando no había internet, cuando no había celulares inteligentes, cuando no había chat, cuando no había mail, cuando no había WhatsApp, ¿la gente cómo se comunicaba? Y la otra señora le dice: no, la gente no se comunicaba, la gente hablaba. Y de eso se trata un poco la política, las redes sociales. El cambiar de hablar a comunicarse. Pero no es la única situación. Vemos, por ejemplo, que Ken Robinson, que es un profesor en educación, un conferencista, hace una encuesta, algunos de los que encontraron la entrada, le preguntaba si tenían reloj de pulsera, de muñeca. Y me decía: ¿por qué? Porque estoy haciendo una encuesta, le pregunté cuando estaban acá. Y bueno, ella no tiene, tú creo que no tenés, ahí no hay, aquellos que son jóvenes no sé si tienen, no tienen. La mayoría de la gente joven no usa reloj. ¿Por qué no usa reloj? Muy sencillo, porque ¿quién va a llevar un dispositivo de una sola función? Es otra forma de pensar, es otra realidad. ¿Algo para que me dé la hora? Cuando hoy tenemos claramente definidas 2 generaciones, una generación nativa digital y una generación, la nuestra, los que nacimos mucho antes de 1990 o de la década de los 90, que somos los inmigrantes digitales, los que tratamos de desembarcar en una área nueva. Los que son de esa nueva generación digital ya traen incorporada la tecnología. Ya de bebés, de niños muy chiquititos, manejan sin ninguna dificultad toda la tecnología. Al grado tal que se les hace adictivo. Vayan a un restaurante y vean una familia comiendo. Antes comían y discutían. Ahora nadie se habla. Están Max, que tiene sus hijos adolescentes, yo que tengo lo mismo. Uno se sienta en la mesa y están todos con el celular, chateando, conversando. Y ahora se sumaron los padres, que tampoco conversan, sino que también están con el celular en la mesa. Prohibir el celular en la mesa es un dolor de cabeza. Uno va al cine y están con el celular en el cine. Esa invasión en la privacidad, ese avasallamiento en los medios de comunicación, viene de la mano de esta revolución tecnológica que nos lleva por delante. Es un tsunami que no deja a nadie afuera.
Las abuelas hoy están en Internet, los jóvenes están en Internet, la gente de mediana edad está en Internet. Cuando asesinaron al presidente Lincoln en 1865, que la noticia se supiera en Europa, tardó 13 días. Cuando mataron a Kennedy en 1963, que la noticia estuviera en todos los medios de radio y televisión de los Estados Unidos, tardó media hora. Cuando la crisis económica de 1997 hizo que cayera la bolsa de Hong Kong, a los 13 segundos caía la bolsa en Argentina y la bolsa en Brasil. Y ahora un ejemplo frívolo, pero de la realidad. Yo me enteré antes que Daniel Castro y que Telenoche 4, vamos a la publicidad canal, ya que estamos, de que se casaba Forlán. Me entero yo como ciudadano antes que los medios de prensa. ¿Y cómo es eso? Bueno, WhatsApp, un grupo de amigos y de amigas de la novia les informa a las amigas por WhatsApp, una de ellas hace una toma de la pantalla y lo difunde por WhatsApp y le llega a mis hijos. Entonces mis hijos me dicen, se casa Forlán. ¿Cómo se casa Forlán? Sí, mirá, acá está el comentario que hizo la novia. No sabemos ni quién es la novia, le dieron una foto por ahí. Privacidad cero, anonimato, otra herramienta presente en todo esto. Obama, campaña del año 2008. David Plouffe, quien estaba a cargo de su agencia de publicidad, lo impulsa y lo convence a entrar en las redes sociales como el gran instrumento revolucionario y para ganar la elección. Tenía ciertas dudas. Hasta que alguien anónimamente sube a YouTube un video que lo pueden localizar si lo buscan, que se llama Vote Diferente. Y ese video que se llama Vote Diferente, que es una excelente pieza publicitaria, fue hecho por un desconocido. La IP de la computadora está en Hawái, y en el cual destruía la imagen de Hillary Clinton, que era la candidata en las internas para disputarle el cargo, para quedar nominada por el Partido Demócrata y disputar las elecciones nacionales. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada ciudadano, se transforma en un periodista, se transforma en uno que genera contenido e imagen. ¿Por qué? Porque tenemos todo acá. Cámara de fotos, filmadora, grabadora, estado del tiempo, GPS, información, todo en un pequeño aparatito. Entonces empezamos a participar en la política de otra forma, con pros y con contras. Los pros, Mauro lo señalaba muy bien: más democratización, más participación, más información, más acceso hacia ambos lados, de los candidatos, de los políticos hacia la gente, de la gente hacia los candidatos. Los contras, bueno, como todas las cosas todas las monedas tienen dos caras. Bueno, acá ocurre lo mismo. Toda esta información no es neutra, nos afecta, nos influye. Dice un pensador italiano que yo admiro bastante, Umberto Eco, dice, bueno, nos transformamos en una especie de analfabeto funcional. Ya suena bastante feo. ¿Qué quiere decir analfabeto funcional? Bueno, cada vez tenemos más facilidades para la tecnología, y ese avance tecnológico significa simultáneamente un retroceso mental. Giovanni Sartori se anota también en todo esto, criticándonos. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología nos simplifica, pero a su vez nos hace pensar menos muchas veces. Damos por válido todo lo que recibimos. Hoy es mucho más fácil manipular una imagen, una foto, desde Photoshop hasta trucos que antes eran más o menos fáciles de entender o de observar. Hoy en día me pasa una imagen y me dicen, esto está pasando en tal lado, y lo creo, y de repente es una imagen montada. El otro día pasaba una de una manifestación en Venezuela de apoyo a Maduro, donde se mostraban trucos que se lograban distinguir de la misma gente repetida en la misma imagen. No quiero dejarlo sin hacer un comentario. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos? Fenómeno. Entonces estamos terminando los 10, que era lo que tenía previsto. Alguien, a veces uno se equivoca y no toma la fuente. Entonces no tomé la fuente de uno de los PowerPoint donde utilizo en facultad, y habla de los 10 mandamientos de la ciberpolítica. Entre esos 10 mandamientos de la ciberpolítica aparecen estos 10 que voy a mencionar. Hago especial hincapié en el último. Si Descartes estuviera vivo, le daba un ataque y se moría. ¿Se acuerdan de Descartes? René Descartes, pienso, luego existo. Los 10 mandamientos de la ciberpolítica, de la política 2.0. 1. Amarás a YouTube sobre todas las cosas. 2. No aburrirás. 3. Innovarás en los formatos. 4. Procurarás el efecto viral, la reiteración de los mails, etc.
5. Usarás un lenguaje simple. 6. Priorizarás el espectáculo, la forma. 7. Estimularás la interacción. 8. Apelarás a las redes sociales. 9. Serás proactivo. Y 10. Te comunicas, luego existes. Muchas gracias. En segundo lugar, va a hacer uso de la palabra el doctor Caetano, profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas, IPA, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR, fue también director del Instituto de Ciencia Política y docente grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, yo que uso reloj, me voy a sacar para no pasar. 15 minutos. Bárbaro. Antes que nada, muy buenas noches. Realmente es un gusto estar aquí. Veo esto y me da confianza en el país, porque veo que la política, que es nuestra forma de llamar a la no violencia, la política democrática, que forma parte de nuestra señal de identidad, rejuvenece, sigue entre nosotros como una clave constitutiva. Y en particular lo digo porque hay muchos jóvenes, y en un país donde es difícil ser joven, y donde más difícil es ser joven en política, celebro poder estar con ustedes y reflexionando aquí sobre este tema. Debo decirles que es un tema con el que tengo una relación ambigua, porque yo no me llevo muy bien con las TICs, pero bueno, tengo que vivir con ellas. Yo vivo en este tiempo y además quiero vivir en este tiempo, y el tiempo que como buen historiador que quiero ser, el tiempo más fascinante es el futuro, sin lugar a dudas. Siempre estamos discutiendo sobre eso, pero también no convivo bien, porque me parece que hay una cierta ambivalencia que es justo mantener respecto a las tecnologías de información y comunicación. Pero al mismo tiempo estamos hablando de la política 2.0, que es esta nueva forma de encarar la política. En primer lugar, es una revolución incontenible, cargada de posibilidades y de desafíos. El tema es, como han dicho muchos analistas, pero en particular, como ha dicho el autor de Galaxia Internet, el autor de la era de la información, el tema es quién manda. El desafío de la ciberpolítica es quién manda. Del mismo modo que el desafío del vínculo entre la economía y la política es quién manda. Y yo creo que en la democracia quien debe mandar es la política. Y el desafío es transformarnos sin perder ese núcleo, que es que mande la política. No es sencillo, y no hay que banalizar el desafío, porque siempre la política, pero también cualquier forma de comunicación y de acción, siempre tiene como uno de sus desafíos más grandes la brecha entre la palabra y el pensamiento. Es una brecha muy importante, es una brecha que en toda acción debemos asumir. Cuando hablamos con un hijo, cuando hablamos con nuestra mujer, cuando hablamos con el prójimo, cuando estamos en una clase, pero también cuando escribimos, cuando nos comunicamos, siempre estamos desafiados por esa brecha entre la palabra y el pensamiento. Y a veces pienso que tenemos las posibilidades más extraordinarias que en la historia de la humanidad hemos tenido, pero al mismo tiempo nunca fue tan grande el desafío entre la brecha entre el pensamiento y la palabra. Por eso ese reto
hay que tomárselo en serio. Algunas claves que me hacen saludar la incorporación de las TICs a la vida política. Obviamente las TICs hoy nos permiten hacer cosas realmente extraordinarias y que tienen una fuerza democratizadora muy grande. Por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos la posibilidad, a través del Prodacen, que es un programa del Parlamento brasileño, de monitorear online la ejecución del presupuesto nacional. Hay algunos países que han avanzado en esto, en donde el lugar para monitorear y para estudiar el presupuesto, que tal vez sea la ley más importante de una legislatura, está donde debe estar, que es en el Parlamento, no en el Poder Ejecutivo. Porque el Parlamento, entre otras cosas, tiene que cumplir la función de fiscalización y no puede fiscalizar al Poder Ejecutivo con la información que el Poder Ejecutivo le brinda. Tiene que construir su propia información, porque democracia es exigir al poder, gobierne quien gobierne. Entonces, la posibilidad que existe en Brasil y que también existe en los Estados Unidos, de que uno puede monitorear online la ejecución del presupuesto desde el propio Parlamento, es revolucionaria. Y esto nos lo habilitaron las TICs. La posibilidad de despachos virtuales en el Parlamento. Siempre se habla de cómo la política tardó en entender la lógica de la red. Y por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil la entendieron mucho más rápido. Porque inicialmente los políticos, cuando asumieron la red, utilizaban la red como ventana, la utilizaban como escaparate, la utilizaban como vidriera. Mientras que las organizaciones sociales casi inevitablemente la utilizaban como ida y vuelta. Y la clave de la red es la comunicación, que es el ida y la vuelta, no es mostrar, no es tener un nuevo ámbito para decir lo que uno quiere decir, sino es decir y escuchar, y escuchar, y escuchar. Y entre otras cosas, las TICs tal vez no vuelvan a incorporar aquella sabiduría básica que es que tenemos dos orejas y una sola boca, y que eso algo quiere decir, que tal vez en cualquier actividad, pero fundamentalmente en la política, debamos escuchar más que hablar. Las TICs bien usadas, si siguen mandando la política, tal vez nos permiten aguzar el oído y escuchar, por ejemplo, la voz de los que más necesitan, que seguramente no tienen la amplificación tradicional de los grupos muy organizados, pero que generalmente son aquellos grupos que más necesitan de la escucha atenta de la política. El uso del Twitter y de otros instrumentos de comunicación ha permitido ver cómo hoy luchar contra una dictadura tiene instrumentos distintos. Mi generación estuvo marcada por la dictadura y esa es una marca que nos acompañará siempre. Y en la dictadura uruguaya, para escuchar lo que decían los dirigentes políticos, había que esperar que un cassette de alguna manera eludiera a la represión. Bueno, hoy vemos cómo teocracias, gobiernos absolutamente despóticos caen precisamente con el instrumento liberador de la comunicación. Hoy es mucho más difícil reprimir. No es que no hay represión, y no es que no hay dictaduras que utilizan a las TICs precisamente para reprimir a las TICs. Sin embargo, ahí hay una pelea que me parece una pelea más igualitaria. El genio puede encontrar vía para esa subversión inteligente que es cualquier lucha contra una dictadura. Y vemos que en el mundo eso se obtiene. Los rostros múltiples del e-government, la idea de que el gobierno puede utilizar esta nueva vía para ser más eficiente, para calar más hondo. Incluso la posibilidad de, una democratización de la gestión, que en el Uruguay es una revolución. Es una revolución. Si en la gestión podemos realmente establecer una vía de construcción mucho más horizontal, estamos haciendo una revolución. Pero si hay un elemento que más me lleva a atender y a escuchar mucho la transformación de las TIC y a pensar mucho en las TICs, es que
Hoy los nativos digitales tienen como definición, los jóvenes tienen como definición de su generación el hecho de la tecnosociabilidad. La clave de su sociabilidad son las TICs. Entonces, si yo quiero entender a un joven, tengo que meterme en ese mundo. Si yo quiero entender a mis hijos, tengo que meterme en este mundo. Y hay cosas que no entiendo. Yo competía con mis hijos hasta que me di cuenta de que a partir de un momento iba a perder siempre. Entonces dejé de competir, porque no me gusta perder. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que entre un nativo digital y alguien que no nació con internet hay una brecha muy importante, muy importante. Y para superar esa brecha, sobre todo en este tiempo en donde hay mensajes tan contradictorios respecto a la juventud, nunca se endiosó tanto a la juventud y al mismo tiempo nunca sobre la juventud cayeron más anatemas. El joven obviamente está mucho más capacitado para la tecnosociabilidad, para la tecnoeconomía, y sin embargo, no solamente en Uruguay, sino en el mundo, en el nuevo capitalismo, el joven tiene niveles y promedios de desocupación que duplican el promedio. Algo pasa con los jóvenes, hay un mensaje contradictorio con los jóvenes. Las nuevas posibilidades para la libertad, para la inclusión, para la igualdad, incluso para la solidaridad, la tríada de la gran revolución. Bueno, hoy a través de las TICs tienen otras posibilidades. Sin embargo, si no asumimos que estamos frente a un Jano que tiene dos caras, vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a caer en el gran espejismo de esta cultura contemporánea, que es el simulacro. Creer que democratizamos cuando no democratizamos, creer que nos comunicamos con los jóvenes cuando no nos comunicamos, creer que estamos afirmando la libertad cuando estamos afirmando un despotismo. ¿Por qué digo esto? Porque una mala utilización de las TICs puede descentrar la primacía de lo político, que es la clave de cualquier construcción democrática. La esquizofrenia de la permanente exhibición, esta suerte de esquizofrenia entre reclamar privacidad pero permanentemente exhibirse. En este mundo sobreobservado, la fragmentación naturalizada vuelta pulverización de demandas. Esta idea de los grupos intensos que tienen una única demanda y que además ahora tienen la gran vía de las TICs para reiterarla y comunicarla. Bueno, quien es hijo de una única demanda y construye su demanda como un factor de identidad no puede negociar, y si no hay negociación no hay democracia. No hay democracia. La cultura de lo instantáneo. Vivimos una cultura en donde no hay tiempo para relatos que duren más de 10 minutos. Hemos bajado nuestro nivel de concentración. Cuando aparecieron las televisiones que tenían dos imágenes, a mí me pareció que algo estaba ocurriendo, porque ver dos imágenes es no ver en concentración ninguna. Y no nos engañemos, hay un descenso de la concentración. Y eso no es gratuito. Eso genera consecuencias. Y por supuesto que genera consecuencias políticas. La crisis de la reflexividad. Para actuar hay que reflexionar. Y reflexionar tiene sus tiempos. La democracia siempre fue más lenta que las dictaduras, porque necesita el espacio de la reflexión. Y el gestionismo sin reflexión puede ser la peor trampa. Y vivimos en una etapa decisionista en donde aparentemente el que gestiona es percibido en forma mejor por la opinión pública, sobre todo si comunica bien lo que hace, pero al mismo tiempo pierde capacidad de reflexividad. Eso nos lleva al simulacro de creer que incorporamos a los jóvenes cuando ni siquiera los comprendemos. Si los jóvenes se convierten en el Homo sapiens, que es el gran desafío de nuestro tiempo, esos programas de televisión que no están compitiendo contra el programa del otro canal, sino están compitiendo contra el zapping. Esta idea de que quien tiene el zapping tiene el poder. Esta idea de que no nos instalamos en ningún tema. Esta idea de que podemos tener
la información que nunca nadie, ningún hombre tuvo, ninguna persona tuvo, pero que podemos estar más radicalmente desinformados que nunca. Porque no podemos hacer, desde la reflexión, esa operación que es básica para conocer, que es seleccionar. Tengo la gratitud extraordinaria de que acá hay alumnos y exalumnos míos en la Universidad de la República. Y la primera lección de las ciencias sociales, y acá hay un desafío de las TICs, es que el mapa no es el territorio. Y si confundimos esto, que el mapa es el territorio, perdemos la libertad porque no elegimos. Y para elegir hay que reflexionar. Los simulacros y la erosión de los principios democráticos pueden tener un vehículo extraordinario, así como la democratización puede tener un vehículo extraordinario en las TICs. La erosión, el simulacro pseudo-democrático y la erosión de los principios democráticos pueden tener 2 minutos. Pueden tener en las TICs un instrumento extraordinario. Entonces, del mismo modo que ocurría con el microscopio, el gran tema no es la técnica, que por otra parte cambiará muy rápidamente. El tema es quién manda. El tema es quién manda. Y en la democracia el que manda es el pueblo. Y si el pueblo manda, la política tiene la primacía. Entre otras cosas, por ejemplo, para evitar que suene esta cosa tan terrible, que nos interrumpe todas las comunicaciones. Todas las comunicaciones. ¿Es que acaso tendremos que soportar que la música termine de ser interrumpida? ¿Es que acaso ya no podrá venir un Mozart del siglo XXI porque no habrá espacio para que en un concierto no suene un celular? No creo en el catastrofismo de la ciencia ficción, pero sí creo en que para utilizar el núcleo básico de este instrumento fantástico que es la revolución científico-técnica, de las cuales las TIC son un elemento, hay que defender la reflexión. Un sabio nuestro, en su libro estelar, Carlos Vaz Ferreira, decía, y el que crea que citar a Carlos Vaz Ferreira es volver al siglo XX y olvidarse del siglo XXI, realmente se equivoca. Se equivoca. Y el que crea que para hablar con los jóvenes hay que dejar atrás a gente como Carlos Vaz Ferreira y a su lógica viva, se equivoca. Más aún, Carlos Vaz Ferreira nos ayuda a romper con simulacros. Y vean lo que decía Carlos Vaz Ferreira en 1910. La misma época que don Pepe. La misma. El lenguaje se erige en un hecho institucional que debe ser considerado como herramienta para el análisis siempre gradual, pero nunca debe ser aplicado de manera rígida, mucho menos dogmática, para explicar la realidad. Proporciona una manera, un sistema de análisis de la realidad, pero no alcanza el lenguaje para acceder a la verdad o para explicarla. El lenguaje que precede al individuo y en cuyas normas éste nace, repito, el lenguaje que precede al individuo es un sistema de clasificaciones que derivan en esquemas nunca suficientes para aprender la realidad. Su consideración exclusivamente lingüística, exclusivamente técnica, aislada de otros sistemas que permitan descontextualizar la realidad en un marco institucional, resulta simplificador e insuficiente. Las palabras no alcanzan. Las palabras no alcanzan. Hay un espacio de la realidad que el lenguaje deja en la sombra de aquello que llamamos inefable, lo inexpresable, y que va construyéndose en el entendimiento a partir de procesos más complejos. Entonces yo termino diciendo, bienvenidas las TICs, bienvenidas las revoluciones que nos esperan. Quienes analizan el nuevo trabajo en el capitalismo dicen que los jóvenes que hoy ingresan en el mercado laboral vivirán 3 revoluciones similares a lo que significó el Internet. Eso es extraordinario. Ni siquiera sabemos qué va a ser. Bienvenido eso. Pero que nunca eso nos aleje
del centro. Y si queremos que el centro de nuestra vida sea la democracia, reivindiquemos que la política, el soberano, la comunicación efectiva, no de simulacros, sea la que mande. La que manda sobre el internet, como también sobre cualquier técnica, tiene que ser el hombre. El momento en que perdamos la capacidad de reflexividad que necesitamos para justamente consolidar ese centro, bueno, habremos perdido la democracia, que es el lugar en donde instalamos nuestras diferencias. Pero no habrá terminado la política, habrá otra política. Pero seguramente, no sabemos cómo es, pero seguramente esa política no será democrática. Entonces, bienvenida a las TICs, pero reivindiquemos la centralidad del principio ordenador de la democracia, que es la primacía de la política. Gracias. Muchas gracias, doctor Caetano. En tercer lugar sigue el licenciado Alfredo García, licenciado en Historia por la Universidad de Estocolmo. Tiene una maestría en Marketing y actualmente cursa un máster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Tiene una vasta experiencia periodística, habiendo integrado el semanario Opinar, el semanario Opción, el semanario Mate Amargo, la revista Medio Mundo y actualmente el semanario Voces. Es también autor de 3 libros: Voces, Pepe Coloquios y Ciencia.uy. Lo dejo con el licenciado Alfredo García. Hola. Bueno, la verdad que estar acá me provoca una profunda envidia. Yo estoy acostumbrado a ir a muchos comités de base, se imaginarán, del Frente Amplio, y veo tantos jóvenes acá que la verdad que los envidio. Eso lo tenía que reconocer. La verdad que creo que hay que aprender todavía muchas cosas. Miren que no les garantizo que los que están acá dentro de unos días, después de escucharme, estén en otro lado, y ojo, no es tan fácil. Pero bueno, cuando me llamaron para esta charla, yo dije, ¿por qué a mí? Porque en realidad yo no soy nativo digital, no soy inmigrante digital. Yo diría que soy un turista ocasional en lo digital. Pensé en acudir a la que me enseñó un poco el manejo de las artes digitales, pero mi nieta Emma, de 4 años, se negó rotundamente a participar en esta reunión y dijo: no, abuelo, marchaste, andá solo y arreglate como puedas. Así que bueno, aquí estoy. El tema digital es difícil para nuestra generación, que estamos acostumbrados a otra cosa. Como que lo que decía hoy Gerardo es verdad. Yo, estando afuera, mandaba cassettes por correo, esperaba la respuesta, y era la gran tecnología, ¿no? Cassettes con amigos que nos mandábamos y nos intercambiamos todo. Un cassette que ya muchos de ustedes no saben ni lo que es un cassette, seguramente. Pero era un aparatito de plástico muy lindo que se grababa y se mandaba, demoraba 15 días en llegar, ida y vuelta y así. Entonces una vez por mes teníamos comunicación directa, escuchada. Hoy es fantástico, por Skype hablamos con... El otro día a mí me llamaron y tuvimos una mesa redonda de locos, un canal colombiano, una mesa redonda, discutiendo los dichos de Pepe sobre Cristina entre un argentino y 2 uruguayos. ¿Está? Todo por Skype. Como que hay cosas que no nos cierran. Es tan vertiginoso el tema que no nos cierra. Y bueno, las redes sociales evidentemente llegaron para quedarse y cada vez se van a seguir desarrollando más. Yo empecé con una página web muy sencilla, con el semanario. Me acuerdo cuando empezamos, hablé con 2 gurises jóvenes que manejaban el tema y digo: che, ¿cómo hacemos para cobrar? Me dice: Alfredo, la web es gratis o no es. Olvídate. A vos lo que te interesa es que los contenidos que pongas sean accesibles, sean de fácil acceso, amigables, así que olvídate de cobrar. Dicho y hecho. Tenemos la página web en la cual entran miles de personas que por supuesto no compran el semanario. Pero bueno, lo importante que uno hace en definitiva es tratar de transmitir las ideas que uno tiene. Luego siguió el Facebook como una cuestión más novedosa. En el Facebook empiezan a tener gente, es decir, es increíble, uno pone una nota o pone un comentario en Facebook y nosotros tenemos 2 del semanario, tenemos uno con 5.000 seguidores, otro con 3.000 seguidores, 8.000 personas que automáticamente reciben eso.
esto es como medio de loco, ¿no? Nuestro semanario tira 3.000 ejemplares por semana, imagínense, ¿no? Con un tic en la computadora llega a 8.000 personas directamente. Bueno, y de ahí pasamos a Twitter. ¿Qué voy a decir de Twitter? Yo tengo acá a mi derecha creo que el que lleva el rating número 1 de tweets, de seguidores en tweets en el periodismo, 14.366 hasta hace un ratito. 65 te bajaron. Y a mi izquierda, paradoja, Bordaberry a mi izquierda, esto que quede en actas, un pionero en la cuestión política, en tuitear, y tiene 21.966 o 20 más. Subieron uno, está bien. Qué dinámico es esto. 68, subió 2 en cosa de pocos minutos. Debe ser porque me están escuchando a mí, entonces la cuestión es que son un poco, él empezó realmente, nos contaba que comía pascualina, que hacía, que estaba haciendo en la cámara, que aquel se estaba durmiendo, que iba allá, después nos mostró la foto de los pajaritos, un montón de cosas. Ahora está más serio, ahora discute por Twitter, así que estamos logrando un avance, le veo buen futuro a este señor, creo que está agarrando bien el tema de las TICs. Pero, sin lugar a dudas, los dos líderes, cada uno en su segmento, juntos, no alcanzan los seguidores de Pettinati, 34.943, si no bajó, más o menos. Y si le sumamos a ellos dos, a Larrañaga, que es el líder de la oposición, el líder del Partido Nacional, que tiene más seguidores, ni se acercan a la mitad de lo que tiene Rafa Cotelo, ese humorista que está por televisión y por todos lados, tiene 77.000. Son hombres, son feos. Claudio Fernández tiene 115.000. Entonces es comprensible. Pero Forlán tiene 3.500.438, una cosa así. Es decir, evidentemente la dinámica de los seguidores es brutal y cambia permanentemente, pero se generan hechos políticos. El tema no es cuántos seguidores tengo, el tema es para qué usamos los periodistas los medios digitales. En nuestro caso, muy concretamente, yo les puedo garantizar que lo que le pasó con el casamiento de Forlán a Maciel a mí me pasa todos los días con novedades. Yo me enteré que Chávez había muerto por Twitter también. Y así otras tantas cosas. Por no decir lo del la vieja es peor que el tuerto y todas esas cosas. Todas esas cosas llegan en primera instancia por Twitter. Luego van directamente a un Facebook, posiblemente en portal, luego la radio. Y la televisión pobre viene reguiando. Y ni hablemos de la prensa, ¿no? Nosotros en realidad venimos mucho más atrás. Es decir, la noticia hoy o la información hoy viene rápidamente por redes digitales. Pero es eso, es el flash, es la noticia. Después hay que ver el análisis. Y ojo al gol. Ahí los medios gráficos y los otros medios periodísticos pesamos y pesamos mucho para poder entender la realidad. Hay demasiada información circulando y muchas veces hay cómo podemos atrapar la información relevante, porque mucha de la información que recibimos es absolutamente irrelevante. Pero a mí me convenció un periodista de El Observador, si necesitas Twitter, yo no decía, no quería Twitter, eso, no, dejate jorobar, eso es una cuestión. Me convenció, me lo armó y me volví adicto. Es un problema, uno se vuelve adicto a esto y dice cada disparate que después se arrepiente que ni de cuenta. Pero bueno, son gajes del oficio. Ya disparate hemos dicho varios, ya nos han y como no nos callamos las cosas ni ocultamos nada, en general nos dan dolor de cabeza, pero también dan bastantes satisfacciones. Creo que las redes digitales hoy por hoy pesan de una manera muy importante y van a seguir pesando cada vez más en el periodismo y en la vida política uruguaya. Hoy se empiezan a cruzar debates, se empiezan a hablar discusiones a nivel de redes sociales, muy breves, muy escuetas, pero creo que en definitiva son interesantes porque son catalizadoras de otras discusiones más profundas que por supuesto esperamos que se reproduzcan o en Canal 4 cuando hace las entrevistas Daniel, o en Voces cuando hacemos las entrevistas nosotros. Es decir, es parte del métier para darle mayor profundidad a los temas que circulan libremente por las vías digitales. Me parece que hay que ser muy consciente de que esto llegó para quedarse. Y lo que dijo Gerardo me sorprende. Si hay 3 revoluciones más, aparte de Internet, yo no sé dónde vamos a llegar. Es decir, me da miedo eso.
¿tá? Porque realmente no sé si vamos a ser capaces de asumirla o de entenderla siquiera. Pero en la vida periodística, hoy por hoy, el no estar en cuestiones en redes sociales implica que estás prácticamente fuera de lo que es el circuito de la información y el circuito de la noticia. Y en la vida política también. Yo creo que las redes están jugando un rol muy importante. Hay estudios hechos por algunas de estas empresas encuestadoras que hay un porcentaje importante de gente que define su opinión política por las redes sociales. Y estamos hablando de un porcentaje importante de gente, ¿ah? Que puede llegar a definir elecciones. O sea que no es un tema menor, es un tema bastante serio. Y creo que la clase política en general lo está empezando a ver. Lo está empezando a ver en algunos sectores. Yo creo que en ese aspecto el Partido Colorado, y Pedro particularmente, con mucha rabia que tengo que decir esto, es uno de los pioneros, ¿ah? Los blancos hicieron también lo suyo. La izquierda tiene problemas. La izquierda tiene problemas con las redes sociales. Tenemos 4, 5, 7... Yo miré el rating de los principales tuiteros de izquierda, de derecha y de... Yo soy de Conrado Hughes, mi amigo Conrado Hughes, que define que la derecha e izquierda son categorías utilizables, señores, vienen de la Revolución Francesa, así que no las descarto, ¿no? Y discrepo con todo el que me las trata de usar de viejas y antiguas, etc. Es decir, creo que la izquierda tiene un problema con las redes sociales. No lo identifica realmente como lo ve como un elemento medio snob, ¿no? Es de pituco burgués de la costa, tratar de, en 140 caracteres, influir sobre el pensamiento de la gente. Sí. Bueno, no, al contrario, tengo que ayudarlo. ¿Ah? Porque aparte la izquierda tiene problemas con los medios de comunicación. Dicen los que saben que desde la escuela de Frankfurt, allá por la mitad del siglo pasado, se empezó a hablar de los medios, alguna gente, Adorno, Habermas, etc., empezaron a hablar de los medios como los grandes manipuladores de la opinión pública. Y en cierta medida nosotros seguimos dentro de la izquierda con ese pensamiento. Los grandes medios son manipuladores, nos cambian la cabeza, nos lavan el cerebro, etc. Y en cierta medida algo de razón tienen, pero no tanto como lo queremos dar. Y a la izquierda eso le preocupa fundamentalmente, ¿no? Cómo los medios que nos manejan, no sé cuánto, están siempre preocupados por ese tema. La izquierda no, porque generalmente los dueños de los medios, grandes medios, son de derecha, o sea que no tienen problema, ellos manejan los medios como quieren, no hay inconveniente. Pero las redes sociales particularmente están planteando una democratización de la información. Y ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta y es muy saludable y es muy sano. Creo que las experiencias en otros países, ¿tá? Lo de la famosa primavera árabe, que todos más o menos lo hemos seguido a través de las redes sociales, cómo pasó, o hechos que pasan en Uruguay. Miren, un caso muy concreto, hubo un periodista que tuvo un problema en su periódico, el encargado de un semanario de la parte de cultura, tuvo una mala actitud con una persona, una entrevistada, y la entrevistada se quejó vía social, por redes sociales. ¿Ah? Y saltó de que hubo otras también que habían tenido problemas con ese periodista. Ese periodista fue desplazado del medio. Entonces, ese control social que las redes posibilitan, bien usado, no está mal. Es decir, democratizan la información. Todo el mundo, yo me pregunto, la famosa carta de Amodio Pérez que estuvimos hablando la semana pasada, ¿alguien la leyó acá? Yo no la pude leer, a mí no me la mandaron. Es decir, yo no sé si era cierta, si era falsa, pero si tiran un tema de esa manera y se lo mandan a 2 medios o 3 medios, ninguno lo quiso publicar, no salió en las redes, eso es ocultar información. Aún a riesgo de que fuera falsa, ese tipo de información creo que tenemos que apelar a que se profundice. La democratización de los medios informativos es fundamental para poder lograr una democracia republicana. Y creo que en ese aspecto estamos dando los primeros pasos, pero estamos avanzando y las actitudes de muchos periodistas y de muchos políticos creo que justamente impulsan a que las redes sean un mecanismo correctamente usado para que la información sea en definitiva patrimonio de todos los ciudadanos. Por ahora, nada más. Gracias, licenciado García.
En cuarto lugar sigue Daniel Castro, otro periodista también con una gran experiencia en medios de comunicación. Hace 26 años que trabaja en medios, trabajó en diversos medios de comunicación, Canal 5, Canal 4, donde actualmente se desempeña, Semanario El Día, Radio Sarandí, Radio Oriental, Radio Monte Carlo y Radio Cero, entre otras. Fue asesor de medios en la ALADI y en UNIT, fue asesor de la directora general del Consejo de Educación Secundaria y fue director de turismo en la Intendencia de Tacuarembó en los años 1993 y 1994. Los dejo con Daniel. Bueno, muchas gracias a todos. Mire, doctor Maciel, voy a poner, ya que aludió al asunto voy a poner el cronómetro, así me guío por este aparatito. Quiero compartir lo que decía Alfredo García hace algunos minutos. Yo soy de los periodistas que muchas veces hace algún tiempo me quedaba afuera de los comités, afuera de los bastiones, porque había tanta gente, y es más, en alguna convención colorada me tocó ocupar un rinconcito y por nada del mundo podía moverme de ahí porque lo perdía, porque era aquella presencia, aquel calor militante que uno añora y que cuando uno ve estas manifestaciones como las de hoy no puede hacer otra cosa que celebrarlo, como celebramos en un momento la participación de los jóvenes en el Partido Colorado a través de sus elecciones, lo mismo en el Partido Nacional, las acciones que hacen las redes sociales en el Frente Amplio, porque también allí advierto en Alfredo una cuestión que es correcta, señalar que de pronto la izquierda tiene algunas dificultades, pero también han logrado algunas cosas importantes a través de las redes sociales, algunas convocatorias como los banderazos, por ejemplo en la Rambla, que fueron dignos de destaque y que además marcaron una forma de hacer política por parte de los jóvenes. Me siento profundamente honrado además en estar participando aquí en esta casa, así que diputado, a ustedes, a su equipo el agradecimiento. No crean que sabía que venía a hablar con estos tigres, iba a venir a improvisar, o sea, ni lo sueñen. Es más, les voy a mostrar la prueba de que por primera vez, con la asistencia de mi querida esposa que está presente, había logrado algo interesantísimo, un PowerPoint móvil, digamos, dinámico. Está acá y me da cosa pensar que lo armamos con tanto cariño y no lo puedo compartir, en algún momento saldrá igual, pero tenía esa expectativa. En función de eso, de haber preparado algo, porque como les digo, estaba rodeado de grandes tigres, me voy a permitir simplemente la lectura de la ayuda de memoria que acompañaba esa presentación, porque me parece que es una forma también de optimizar el tiempo, de respetarlos a ustedes en atención a que sabemos que hay que trabajar mañana. Entonces, un par de conceptos que son dudas disfrazadas de reflexiones. Créanme que acá hay mucho más dudas que certezas. Más allá de lo que todos sabemos, Twitter, que es lo que más o menos trato de hacer a diario, es la red social en la que participo, es la de mayor impacto en millones de personas en el mundo, ya no por sus números, que son absolutamente impresionantes, sino por los personajes más influyentes, desde Obama, como se decía hoy, hasta intelectuales, escritores, artistas, deportistas, periodistas, en fin, además de los medios de comunicación y la incorporación de esta herramienta a sus acciones cotidianas. Como les decía, mi aporte carece de certezas, en todo caso sí hay algunas citas que me parece que son muy importantes destacarlas y son las únicas que estoy convencido que dicen la verdad, así que tomen esto como una reflexión. Lo más complejo de la comunicación no es ni el mensaje ni la técnica, sino el receptor. Lo dice Dominic Walton, que es un sociólogo francés, uno de los más prolíficos autores de investigación sobre medios de comunicación, sociedad, política e Internet. Vean ustedes qué simple parece asumir esto. Lo más complejo de la comunicación no es el mensaje ni la técnica, sino el receptor. Parece simple, sin embargo no lo es tanto. No siempre nos tomamos un minuto más para evaluar el eventual impacto del mensaje en un conjunto tan diverso de receptores. Me pasa a diario. Debería pensar más antes de publicar. Walton considera que comunicar es convivir. También aquí parece una obviedad, pero a veces también nos olvidamos de ese concepto básico que hoy lo mencionaba además el doctor Maciel, esa cosa de la comunicación como convivencia. La pregunta me surgió casi espontáneamente. ¿Cómo convivimos con esa poliarquía? No sé si está bien dicho, doctor Caetano, esa suerte de gobierno de muchos, ¿no? Todos gobiernan con aparente escasa autocrítica,
cómo lidiar a diario con la coexistencia de tan heterogéneos puntos de vista, tantos intereses, algunos explícitos, otros no tanto, y en este caso a veces demasiado oscuros para mi gusto. Pero entonces, como sociedad, y ya que estamos hablando de la necesidad de reivindicar la política como la que manda en una democracia, que es lo que debemos defender, ¿por qué no propender acaso a que las redes tengan aquellos mismos valores que pretendemos rescatar, por lo menos en los discursos de comunicadores, de políticos? O sea, el respeto, la tolerancia, bueno, y un poco más de humor no está mal. Esto a veces se parece a un torneo de cánticos tribuneros o a un gimnasio de egos. Tengo esa sensación, y de pronto podría llegar a estar yendo contra aquella condición casi natural que se nos advierte a los periodistas, de decir, pero si a vos te conviene que se peleen. O sea, la noticia está en la crispación, en la pelea, no está en que todos se lleven bien. Y sin embargo, prefiero aterrizar a mi condición de ciudadano para decir que, del mismo modo que escuchamos a tanta gente tan lúcida, tan brillante, decir, señores, tenemos que volver a aquella sociedad de la tolerancia, ¿por qué no aplicar este mismo concepto a las redes sociales? Walton considera, este sociólogo francés, que la verdadera revolución de este siglo, que probablemente sea una de las que se mencionaban, no es la de la información ni la del mensaje, sino la de la comunicación y la relación. Allí está, una vez más, puesto el énfasis en esa necesidad de volver como esa fuente de poder apretarnos la mano un poco más en el saludo con mayor autenticidad. Y como decía el Principito, el Principito está cumpliendo 70 años y a veces hay esas frases tan sorprendentes y tan vigentes: los caminos siempre conducen a los hombres. Y las redes sociales son caminos. Y deberían entonces conducirnos a los hombres, o por lo menos deberíamos tener mucho más claro ese concepto de que las redes también conducen del otro lado a un semejante. Las redes, por más fantásticas que resulten, siempre tienen precisamente a un igual del otro lado. No un igual a veces en la condición sexual o en la opción política o en las definiciones filosóficas, pero sí un igual en cuanto a ni más ni menos que al ser humano. Entonces creo que aquí se presenta el principal desafío, o sea, tener el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de expresión. Y me parece que sería importante buscar esa suerte de balanza funcionando perfectamente, el péndulo entre la libertad de expresión, que hay que defenderla, y la responsabilidad de expresión también. Porque, y créanme que cada vez que leo algunas de estas cuestiones, lo primero que hago es la autocrítica. Muchas veces nos vamos de boca con estas cuestiones de creer que por aquello de la bandera de la libertad de expresión uno puede decir cualquier cosa. Partiendo de la base de que este encuentro hace foco en el uso político de las redes que hacemos dirigentes y periodistas, porque el político lo hace para la política partidaria, el periodista lo hace para su política de comunicación, deberíamos pensar más en el receptor, con esa consigna de la libertad, pero con responsabilidad. Comunicar es compartir, es seducir, es convencer, pero como dice también Walton, también es influir, es manipular. Entonces, manijear con temas de alta sensibilidad, permítanme el término vulgar, manijear muchas veces con esos temas de sensibilidad extrema en un puñadito de caracteres, en 140 caracteres o menos, es de dudosa responsabilidad cuando proviene de un dirigente calificado o de un periodista o de un comunicador que pretende serlo. Lo estimulante en este tiempo es ver que cada vez hay menos gente que dice amén a lo primero que decimos, que tienen sus opiniones, que las defienden, que demuestran frecuentemente muchísimo más conocimiento y especialidad en temas específicos que nosotros. Y lo mejor de las redes, desde mi modesto punto de vista, es el intercambio con ese grupo de personas, esas personas a veces las más activas, ¿no?, que nos van orientando a otras fuentes, que nos indican otros caminos, que nos avisan que hay más campo para consultar y que nos dan también un tirón de orejas, llegado el caso. A mí me parece que cada vez que veo la cantidad de seguidores que tengo, mejor dicho, al revés, la cantidad de gente a la que sigo, que a mí me parece que es un dato relevante. O sea, desde mi condición de periodista, si tengo 2.000 personas a las que sigo, tengo la percepción de que tengo 2.000 antenitas instaladas quién sabe dónde. Y muchas veces la información nace de una antenita perdida en Bella Unión, de una persona a la que seguí porque simplemente
me resultó interesante alguna de sus opiniones y resulta que después se transforma en una fuente informativa. Después estará todo el tema de chequear la información, que eso es un tema arduo también y tan necesario y vital para el periodismo, pero son antenitas. Yo tengo hoy 2.000 antenitas instaladas en el país. Para un periodista es una fuente importante. Bueno, yo creo que en la actual dinámica de la recepción han variado las condiciones de aceptación. Por lo tanto, manteniendo la libertad de expresión, actuemos, insisto, con el sentido del respeto y además saldremos ganando. Porque supongo que nadie pretende tener un número escaso de seguidores, o sea, que el mensaje se vuelva inocuo o irrelevante. Uno quiere protegerlos, cuidarlos y también abrazarlos. Más allá de alguna crispación, siempre está bueno aquello de decir, bueno, pero te tiendo mi mano amiga más allá de la diferencia. Y esto de tratar de andar derecho en estos caminos también es una cuestión de ética. Dice Fernando Savater algo que quiero compartir con ustedes. La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Algo de eso creo que deberíamos tener más en cuenta los emisores de mensajes, porque además yo me creo en esa condición de ser el tipo que más emite mensajes que los que recibe en todo caso, ¿no? Y es un tema que debo cuidar también. Pero bueno, tuitear al grito, ofender sin más, sumarse con un retweet cómplice, algo así como un guiño al agresivo que ataca porque tuitear es gratis, el baldón para la afrenta, escudado, esto otra vez también en la malentendida libertad. Yo tengo libertad, digo lo que quiero y viene el baldón de cualquier cosa. Esta comunicación, desde mi punto de vista, también debe ser ética, debe ser libre, pero debe ser ética, porque es una forma también de ir generando, aunque sea una gota en el océano, una posibilidad de que como sociedad también tengamos claro que es posible generar estos valores de convivencia también en las redes sociales. Acá venía la placa 6, ¿no? Bueno, David Ugarte escribió un libro interesante, se llama Trilogía de las redes, todo el mundo tiene acceso a la fuente, por lo tanto, todos pueden hoy contrastar, interpelar, desmentir aquello que no esté debidamente fundamentado. Es mentira que un político lo dice y lo creemos, o que un periodista lo dice y lo creemos. No es así, definitivamente eso cambió, hay mucha gente muy informada. En todo caso, el mérito mayor será provocar interpretación y análisis, pero saber que la pluriarquía, esa a la que decía hoy, no sé si está bien empleado el término, ya funciona como parte de esta nueva realidad. O sea, parece que todos gobiernan, entonces que hay que buscar generar el debate. Como decimos a veces en campaña, patear el hormiguero y ver cómo esas hormigas se empiezan a movilizar buscando también qué hacer. Al periodista o a los medios modernos se nos hace relativamente fácil jugar en estos nuevos escenarios, salvo para mí, aclaro, porque debo definir todavía algo que es un dilema: si informar, lisa y llanamente, o permitirme la libertad de opinar. Presumo, sospecho que en la medida en que se vaya acercando el tiempo electoral tendré que inclinarme mucho más a informar que a opinar, porque seguramente me voy a evitar más de un problema. Los políticos la tienen más difícil. Los políticos deben administrar la energía que le dedican a esta herramienta, ponderando qué impacto tiene en el alcance de sus objetivos. Hay mitos que la realidad ha superado, ha desnudado. Es mentira que un Twitter de Bordaberry le llega solo a parte de sus seguidores. Si es relevante, los medios lo tomamos, lo transformamos en noticia muchas veces y en hechos políticos. Eso ha sucedido. Aún con estos retos que implican ser lo suficientemente provocativos para generar debate o cosechar votos, seguirán corriendo los políticos aquel riesgo que seguramente corrió Obama cuando algún asesor le dijo también, bueno, vas a ser superficial con este asunto de las redes. Bueno, a Obama también le decían eso y vean cómo les ha ido. Como cierre, minuto 12:55, como cierre tenía un tuit, lo había puesto al tuit ahí, y simplemente decía, hablando ya en este ámbito político, considero que político sin redes es pescador sin anzuelos. Han sido muy importantes. Muchas gracias, Daniel. Ahora en último lugar va a hacer uso de la palabra el senador Bordaberry, abogado y político uruguayo, profesor en la Facultad de Derecho de la UDELAR y en la ORT, fue ministro de Turismo, ministro de Industria, Energía y Minería y de Deporte y Juventud durante el gobierno del presidente Valle. Fue candidato único al Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo en el año 2005. En marzo de 2007 forma Vamos Uruguay dentro del Partido Colorado. En junio de 2009 es electo candidato a la presidencia por el Partido Colorado, obteniendo más del 70% de los votos dentro del partido. En 2009 es electo también secretario general del Partido Colorado y en octubre del 2009 es electo senador.
Es, si no, uno de los políticos más tuiteros del Uruguay. Yo ya me quedé desactualizado con las cifras que sacó hoy de tarde. Tenía 26.417 tweets y 21.958 seguidores, siendo el político que tiene más seguidores en la red social Twitter. Los dejo con el senador Burdaro. Bueno, antes que nada una aclaración, soy ex profesor de la facultad de la UDELAR y de la ORT. Cuando me dediqué a la política, cambié de rubro. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar tanto con Guillermo, como con Gerardo, como con Alfredo y el amigo con quien hemos estado tantas veces y que creo que es muy bueno. Yo no soy un experto en las redes sociales. Creo que lo que soy un usuario sin miedo. Sin el miedo de experimentar, y creo que todo lo que he hecho lo he hecho a partir de experimentos, sale bien, experimento, error, pruebo por otro lado. Esa ha sido mi formación. Creo que como un poco todos lo hemos sido aquí. Y tampoco, como no soy un especialista, no le puedo decir cómo hay que hacerlo, más que, creo yo, hacer dos cosas. Uno, contarle la experiencia, y dos, contarles cuáles son, creo, los desafíos que hoy enfrentamos con las redes sociales. Porque este es un momento muy rico, es el momento del comienzo, es el momento en que empieza, es el momento en que se van haciendo las cosas. Y obviamente cuando empiezan las cosas es el momento para vivirlas de otra forma, porque vamos a mirar para atrás y recordar que estuvimos en ese momento fermental del comienzo tan intensivo del uso de las redes. Yo espero que mis palabras, como las palabras del gran Martí, como se decía la palabra de Martí, que el ruido de mis palabras provoque los pensamientos de todos ustedes y juntos podamos encontrar, razonando pese a lo extenso de la hora, algunas conclusiones. Creo que, metiéndome en el medio entre los cientistas políticos y los periodistas, y siendo yo político en el medio, creo que tenemos que, voy a tratar de conjugar la evolución de la comunicación a través de los medios, la comunicación política a través de los medios. Uno cuando anda por Londres, no sé cuántos han andado, anda por Hyde Park, cerca de Marble Arch, ve unos señores parados arriba de unos taburetes dando discursos. Speaker's Corner, el que quiera va, cuelga y da un discurso. Y así era antes en los políticos. Salían de gira, 4, 5, 6 meses y empezaban a recorrer localidades y se paraban y hablaban. No existía la radio, no existía la televisión, no existían las redes sociales. Así empezó. ¿Qué hacía eso? Que había una cierta lejanía, eso provocaba que había una cierta lejanía del político con la gente, ¿no? Que en realidad eso implicaba mucho lo que era el caudillo o el dirigente político, o el dirigente un poco menor, hasta el zonal, hasta el barrial, que era el que le transmitía en una cadena que a veces era un teléfono compuesto, al que era candidato a presidente, o era presidente, o era el dirigente nacional, le transmitían lo que sucedía ahí a partir de lo que llaman ahora las bases. Después cambió, apareció, en aquel entonces también creo que no cambió, también existían los diarios. Y entonces los diarios también expresaban muchas veces los puntos de vista, las grandes plumas que había en el Uruguay. Entonces el dirigente político, ¿cómo comunicaba? Y a través del diario. ¿Y cómo le contestaban? A través del diario del día siguiente o a los pocos días. Hay un libro formidable, que se lo recomiendo, que es La mejor de las fieras humanas, sobre la vida de Julio Rey de Reisig, que es de Mazzucchelli, que es formidable ver el discurso que armaba Julio Rey de Reisig contra ¿contra? Tontovideo. Bueno, es formidable las cosas que se decían. Yo estoy tentado a veces de agarrar eso y hacer un poco de plagio y meterlo en las redes sociales, porque decían con una calidad tremenda y terminaban todos tirándose tiros en un duelo, una cosa de esas, pero esa era la forma de comunicarse. Después cambió, allá cuando aparece la radio, hay un señor que se da cuenta, que era Benito Nardón, el chicotazo, se andaba por los fogones en la campaña, se dio cuenta que 11:30 paraban de trabajar, ponían la espica, y el tipo dijo, acá llego. Y empezó a pasar datos, y ¿quién, acá hay gente del interior, quién no escuchó a mediodía las radionoticias? Nosotros lo hacíamos con Radio G, ¿no? Para Juancito, el Rincón de Polanco.
te mandé 5 gallinas, no sé cuánto, y era así, está todo bien, murió la abuela. Entonces salía, era una forma de comunicar porque era el medio que había para comunicar. Lo otro era mandar un chasque a caballo, o era una cosa de esas. Pero la radio, este señor Chicotazo se dio cuenta que era un medio para llegar. Después salió Luis Valle con Acción con Radio Ariel y le contestaba. Y después siguió el doctor Corso. Y era una forma de comunicarse a través de la radio que era muy importante. Hasta que llegó la televisión. Y la televisión fue un cambio enorme también. Todos recuerdan el debate entre Kennedy y Nixon. Dicen que le ganó Kennedy a Nixon. Yo no creo que sea por eso, porque fue fundamental el color del traje que llevaba puesto, que contrastaba contra el fondo y el de Nixon no, y eso provocó que la gente le creyera un poco más, que pareció bueno para Kennedy, pero después pobre le costó la vida, ¿no? Y en definitiva, ¿quién fue el que tuvo suerte, ¿no? Esas cosas de la vida. Y después apareció la televisión cable y después aparecieron las redes sociales. Pero hay un cambio en todo esto, me parece que es importante. En el medio, ya incipientemente en la radio y en los últimos tiempos en la televisión, ya no solamente era un medio de comunicación, sino que era un medio de ida y vuelta. Ya se empezó a plantear el oyente que llama, las cartas a los lectores, es decir, vamos a escucharlo un poco más. Y eso hoy en las redes sociales se da de una forma violenta, porque Alfredo o cualquiera que hoy ponga un tuit, al minuto corre el riesgo de que le contestan cuántos, un montón. Entonces, yo creo que este tema de las redes sociales está cambiando la comunicación en general, pero también la comunicación política, y nos da una gran oportunidad: personalizar la masificación. Es decir, aquel que se pagaba y daba un discurso, daba el discurso y se iba, porque no podía quedarse hablando con 1000 personas o 1500. Pero hoy en día dice algo y recibe el feedback de todos ellos, y eso me parece que es esencial. Es decir, hay una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar, que es el recibir el retorno directamente de la persona a la que representamos, y yo creo que es muy bueno. Y nos cambió la regla de juego porque hay otra velocidad, porque las cosas suceden a otra velocidad. Hoy le hackearon la cuenta a The Associated Press y pusieron que habían habido 2 explosiones en la Casa Blanca y que Barack Obama estaba herido. Y Dow Jones, las bolsas de Estados Unidos se hicieron pelotas. Se la habían hackeado, no era cierto. Un tuit provocó que el principal centro financiero del mundo por un minuto fuera un caos. Es que la gente corría, vendía y las cosas, y era un tuit falso. O sea que también tenemos que darnos cuenta que hay que adaptarse a eso. Y hay que adaptarse también a un nuevo lenguaje. Porque hoy hablan de un lenguaje de Internet, un lenguaje de las redes, que no va con QUE, va con Q. Y una cosa más, que uno, a partir de la escuela, la ortografía, la gramática, se escandaliza. Lo siento mucho, es lo que hay. Diría este filósofo contemporáneo, que es Alberto Kessman, es lo que hay valor. Y yo creo que me parece que hay que adaptarse, pero el problema no es solamente el lenguaje en sí, sino cómo se utiliza el lenguaje. Porque uno va aprendiendo. Citaba hoy la pascualina y las croquetas. Yo cuando empecé con Twitter, que me decían, tengo que empezar con Twitter, yo creí que había que hacer una especie de relato de lo que uno iba haciendo. Y entonces llegué un día y era cierto. Llegaba a mi casa y dije, hoy me toca, hoy miércoles pascualina. Y puse, muerto, cansado de la casa, pascualina encima. Y llegué y puse esa fe y croquetas. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, Emiliano Cotelo, que es uno de los periodistas, creo que a los que más me cuesta arrancar una sonrisa, porque es un tipo muy serio, lo puso como abrió el noticiero. Si sería nuevo esto. Y después me habló una especialista en redes y me dice, tú estás equivocado. No es la forma de manejar el lenguaje, menos un político, y la comunicación en Internet. Tenés que pensar no en ti, sino en el interlocutor imaginario, que aquí se ha mencionado bastante. Pero ¿cuál es el otro gran desafío que hoy tenemos? Es destacarnos en la red.
Porque uno pone algo y de repente nadie le presta atención. Y si uno pone algo escandaloso, le presta atención. Entonces, ahí está la tentación del atajo que no hay que tomar. De poner una cosa profunda, seria, que despierte el interés de quien nos va a leer. De lo que llamaba Humberto Eco, que hoy lo citaron acá, el lector modelo. Eco hablaba del lector modelo, es decir, piensa en el lector que te va a leer. Y ahí se arma un gran desafío hoy, que es el mismo desafío que existía en el cine y en la literatura. Estaban los grandes creadores que decían: yo no pienso en los espectadores, yo expreso mi opinión, y si les gusta bien, y si no también, ¿no? Y pasó en el cine al extremo que Bresson, que fue uno de los recibía la crítica aquellos que decían que el cine era teatro filmado, y llegó a filmar películas sin actores sino con modelos, para utilizar exclusivamente los instrumentos y las herramientas del cine. Eso, por lo menos en Twitter creo que, y en las redes sociales hoy, no es cierto. Creo que todos tienen que pensar en el lector imaginario, en el destinatario, en el lector modelo, el destinatario de los mensajes. Y sobre todo quizás aplicarse algo de la literatura, que era que el que escribe construye medio puente y dejarle al otro la construcción de su otro medio puente. Y pueden haber tantos medios puentes como lectores pueden existir, porque uno construye la mitad y el otro construye cómo lo recibe de otra forma. Y quizás ese es el primer desafío que yo creo que es importante, y es tener el ingenio suficiente o el trabajo suficiente para en la red social lograr el interés del interlocutor imaginario sin recurrir a guarangadas, sin recurrir a elementos que no son los adecuados. Y me parece que eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si uno no le presta atención al contenido del mensaje, el mensaje va a ser efímero. Hasta yo les digo, para que lo que uno le debe prestar atención es el contenido, porque si uno va llenando de mensajes sin contenido y sin interés, a la larga van a seguir de largo en el listadito y no le van a prestar atención a lo que usted está poniendo. Y también pensar en él. También creo que es un desafío para los periodistas. Yo, cuando la anécdota de las croquetas y la espinaca y la pascualina, me vino a ver un colega de ustedes. Se me sentó enfrente, muy reconocido, muy buen periodista, y me dijo: vos no podés poner tu agenda y lo que haces y tus opiniones en Twitter. Me lo dijo así. Le digo: ¿por qué? Porque fíjate que nosotros llevamos 30 años en el periodismo, hemos generado una relación personal que hemos cultivado de respeto, etcétera, no sé cuánto, te llamamos, nos atendés todo, y de esta forma un estudiante recién egresado de la escuela de periodismo tiene el mismo acceso que nosotros. Y una persona a quien valoro mucho me dijo eso. Yo digo: pero ¿cómo? Yo estoy democratizando el acceso a nosotros los políticos. ¿Qué hay mejor que eso? Para mí es una cosa maravillosa en ese sentido. Pero me parece que en este tiempo, que creo que ha sido los últimos 2-3 años que ha tenido este auge, no más que esto, creo que hay un desafío que tenemos que mirar para atrás y plantearnos cuáles son los desafíos. Les pido un último minuto para razonar juntos, para ver si podemos razonar cuál es el desafío. El primero es en pensar en ese interlocutor un poco más, en no quedarse yo pongo lo que quiero, y no pensar un poco más en que tengo que poner lo que les puede interesar. Y hay que pensar quiénes son. En el caso mío, yo muchas veces pienso en los seguidores. A veces cuando pongo la agenda, digo: bueno, estos tienen que saber lo que yo hago y que estoy trabajando. Y de esta forma les estoy rindiendo cuentas. Y me parece que eso es una buena forma de ser transparente. En los periodistas, sepan qué es lo que estoy haciendo y dónde voy a estar. Y a veces sepan mi opinión sobre un tema en el momento. Yo creo que también hemos evitado
llamadas telefónicas, porque a veces uno pone un tweet y ya ni te llaman, recogen de ahí. Uno opina sobre determinadas cosas directamente, o si no, es un disparador, porque uno cuando opina genera que lo llamen y el que quiere profundizar, profundiza en la opinión. Se corre algún riesgo con esto. Segundo desafío, que es el riesgo del montaje. Las redes sociales se pueden prestar a un montaje hoy. Es decir, el cine siempre se destacaba de que es un montaje y que no es la realidad. Es decir, preparan todo el escenario para ponerlo. Y en cambio, 5, ya voy. Yo creo que acá esto es uno de los riesgos. Y ahí está la perspicacia, en especial de los periodistas, en especial de los dirigentes políticos, para señalar cuando hay un montaje. Para garantizar y señalarle y que la gente se forme su opinión. Porque puede ser utilizado para ese. Y yo creo que las redes se pueden prestar para eso. Hubo acusaciones en la última campaña política en México entre Peña Nieto y López Obrador, enorme. Hoy se compran seguidores. Les voy a dar un guille para saber si alguien compra seguidores. Se puede investigar de qué procedencia son. Si yo tuviera el 50% de mis seguidores de Europa o de Uzbekistán, evidentemente que sería sospechoso. Ahora yo pongo el asunto y tengo 97,8 de uruguayos y un porcentaje de Argentina, un porcentaje de Brasil y alguno de Europa. Bien, es algo creíble y no se puede comprar usuarios, aunque hoy ya hay gente que está armando usuarios para salir a criticar, y ese es otro drama que tenemos. El tipo que se llama Juan el del Bondi y se mete y te dice 200 barbaridades. Mi política es, cuando alguien no se identifica y me viene a insultar, lo bloqueamos, ya está. Ahora, si es Daniel Castro y me dice una cosa fuerte, yo contesto, pero se identifica y me da la cara. Ahora, si se escuda en el anonimato, que es otro de los riesgos que tenemos, me parece que estamos en problema. Otro tema es un tema que no se le ha prestado atención. Yo presenté un proyecto de ley que es que no nos vengan ahora a acabar con la libertad de las redes sociales. Lo bueno es que uno tiene el mismo acceso que tiene Barack Obama, ¿no? El mismo acceso que tiene Larry King, ¿no? Es el mismo, la misma velocidad de acceso. Y hoy hay algunas empresas, en especial en Estados Unidos, Cisco, Motorola, que están viendo de empezar a vender distintos niveles de acceso. Y yo creo que lo lindo que tienen las redes es la libertad. Y me parece que en el momento en que empiece a hablar de niveles de acceso, empezamos a correr unos riesgos que hoy señalaba Gerardo. Y creo que... Y le voy a contar una anécdota. Yo presenté ese proyecto de ley, a los 30 días vino una empresa telefónica, no voy a decir cuál es, que había traído un señor de Estados Unidos para hablarme y decirme por qué no era buena la neutralidad en la red y que era equivocado. Y yo le pregunté al señor americano, dígame, ¿usted anda de gira acá por la región? No, me vine de Washington a verlo directamente. Chile ya tiene una ley de neutralidad en la red. Y la neutralidad es que no hay gente que accede de primera y gente que accede de segunda o de tercera, sino que todos los que estamos en la misma situación accedemos de la misma forma. Me parece que eso es un riesgo que tenemos que ir adelantándonos para que esta libertad, que es uno de los principios nuestros, me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. Y otro más es lo que se llama en España el derecho al olvido. Hoy, si Alfredo dice algo de mí en su semanario, después queda en el archivo de semanario, si dice algo que no es cierto de mí, o ofensivo, queda en el archivo de semanario, y yo puedo desmentirlo la semana siguiente y queda en el archivo. Pero en la red queda para siempre. Y cuando ustedes googlean, sale eso. En España, a partir de un caso de una atleta, Marta Bobo, que había competido en Japón, le acusaron aquel entonces una gimnasta de ser anoréxica, y no lo era. Compitió, volvió, ahora tiene hijos, y cada vez que un hijo va a googlear, dice Marta Bobo anoréxica, y salen los artículos de anorexia. No tendremos que pensar qué se hace en esos casos. No habrá que pensar en el derecho de ella a decir, mire, no lo soy, contesté. Al lado de ese link tiene que salir algo que
que haga que por lo menos el que lo va a leer sepa que no es cierto y que no fue cierto porque después hizo un juicio y lo ganó, además. Pero sigue estando ahí. Y eso es un tema a plantearnos, me parece a mí, en base, creo yo, al artículo 29 de la Constitución. Se publica todo sin ningún tipo de cercenamiento, bajo responsabilidad posterior de que lo publica. Yo creo en eso. Creo además que vamos a una convergencia. A la larga vamos, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, van a estar todos juntos. Y ese es otro desafío. Es más complicado todavía. No solamente vamos a manejar el Twitter. Yo subo a Twitter y ya me sube a Facebook. Y si quiero pongo el canal de YouTube y me sale en la página. Y sí, sé que atenta contra eso. Creo que es maravilloso que hoy dijo Gerardo, que es la atención. Y creo que el gran desafío también es cómo evitamos esta crisis de la reflexividad que él hablaba. Parece un concepto formidable, formidable, porque no podemos estar a impulsos, ponemos una cosa y ya está. Por suerte, los 140 caracteres nos permiten poner un link y profundizar el concepto o aquello a lo que nos referimos. Pero me parece que es esencial. Y después de eso, es maravilloso también lo que se señalaba del control. La semana pasada presentamos un proyecto de ley que crea el Instituto Parlamentario de Evaluación. Justamente para ello un instituto asesor que pueda ayudarnos a evaluar y a nosotros y a la gente, a evaluar la gestión del Poder Ejecutivo. Porque si no tenés que andar buscando en páginas aquí y allá, encontrar, me parece que lo mejor es que esté todo a la vista. Me parece que ese es un lindo desafío también. Ya estoy... ¡Viva el Partido Colorado!